Lunes 29 de junio, de Atenas a Corinto. Vamos a leer Hechos 17, 16 al 34. ¿Dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí? Leo de la Biblia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes aquí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, y es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar y que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17, 16 al 34 describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corinto. Al parecer el apóstol no tenía previsto visitar Atenas en esos momentos, pero fue allí con la ayuda de algunos amigos debido a la oposición que encontró en Berea. Hechos 17, 13 al 15. Quienes acompañaron a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unieran a él lo antes posible. En Hechos 17, 15. El texto bíblico registra lo que Pablo hizo apenas los esperaba. Habló de Jesús en la sinagoga, en el mercado y en el Areópago. No podía dejar de hablar de Jesús y aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. Vamos a leer Hechos 18 del 1 al 11. Y pregúntate por favor, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estancia allí? Leo de la Biblia. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tientas,
y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo fue a Corinto durante su segundo viaje misionero y permaneció allí 1 año y medio, según Lucas. Como de costumbre, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga, según Hechos 18:4 al 6. Hechos 17:1 y 2 mencionan que esa era su costumbre. Siguió la estrategia de primero el judío según Romanos 1:16 y Hechos 13:46, tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles en Hechos 1:8. Cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él en Corinto, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Hechos 18:5. Durante su permanencia en Corinto, se dedicó a enseñar la palabra de Dios en Hechos 18:11. Fue también en este contexto donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a Él crucificado. 1 Corintios 2:2. Ahora bien, pregúntate por favor, ¿qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y cómo aprovecharlas. Que Dios te llene de bendiciones.